Bueno, queríamos comunicar una decisión del gobernador que tiene que ver con recomposición salarial. Primero, me permito hacer una pequeña contextualización en ese sentido. Nosotros venimos analizando la evolución de los recursos con que cuenta el Estado, obviamente, para sus múltiples actividades, no solamente para lo que tiene que ver con incremento salarial, sino también con otro tipo de actividades que son propias del Estado, como la prestación del servicio, la obra pública y otras actividades que son absolutamente esenciales para el desarrollo. En ese sentido, contarles que la provincia de Corrientes viene recibiendo los recursos de coparticipación de impuestos, pero estos recursos vienen creciendo por debajo de la inflación. Esto significa, en términos reales, venimos perdiendo participación en lo que tiene que ver en los recursos. Eso es una situación muy compleja, en el sentido de que hay que seguir permanentemente trabajando en los presupuestos provinciales como para sostener el equilibrio y que nos permita llevar adelante las decisiones del gobernador en lo que tiene que ver con la recuperación salarial. En ese sentido, ustedes bien saben que se ha dado a conocer los índices inflacionarios, digamos, que fueron del mes de septiembre. La inflación en términos generales vemos que ha descendido, pero todavía sigue siendo elevada, pero la preocupación viene dada porque los recursos crecen en menor proporción que ello. En ese sentido, si la indicación, y ustedes como medios seguramente lo han transmitido en varias oportunidades, la inflación en este periodo de tiempo, tomado el año desde el mes de enero hasta el mes de septiembre inclusive, ha habido una inflación acumulada en el orden del 102%. Estos son datos del INDEC, es decir, son datos oficiales, lo pueden chequear de igual manera en los medios de comunicación. En ese sentido, el gobernador ha dado instrucciones al Ministerio de Hacienda para que trabajemos en un esquema de recomposición salarial que estemos por encima de ese porcentual, el porcentual de la inflación. Esto es ganarle al salario real básicamente muchos puntos. En ese sentido, cualquier agente puede hacer la comprobación de esto y verá que existió una variación en términos reales del ingreso de bolsillo del mes de enero respecto de lo que va a ser ahora octubre. Digamos que este impacto salarial se va a aplicar ya del mes de octubre y vemos que el salario de bolsillo corrigió un 160%. Me detengo un poquito en este número, estamos hablando de 160% respecto a una inflación del 102% según datos del INDEC. Esto es absolutamente comprobable por todos los agentes públicos, tanto del sector, de los diferentes sectores, y que también llega a jubilados y pensionados. Es decir, ha habido un fuerte impacto de la política salarial en nuestro presupuesto que ha generado, digamos, esta corrección. Y si uno mira cuál fue en ese mismo periodo de tiempo, digamos, entre el mes de enero y hoy, digamos, cuál fue la corrección del salario básico, que es un tema muy pedido, digamos, por todos los sectores y que tiene que ver, digamos, con el crecimiento de la pirámide de la carrera administrativa, ha habido una corrección del 114%. Es decir, si medimos en términos de salario básico, crecimos al 114%, y si medimos en ingresos totales de bolsillo, crecimos un 160%. No es una cuestión menor. Dentro del NEA estamos entre las provincias que más crecieron, por supuesto, en ese sentido. También información absolutamente comprobable por organismos públicos nacionales. Dicho esto, paso a mencionar lo que va a ser específicamente el impacto ya a partir del mes de octubre. Ha sido la decisión del gobernador en ese sentido, de generar aumentos en la administración general. Hablo en principio de administración general sin docentes y sin seguridad, que tiene una particularidad muy específica, digamos, de cómo se hacen los incrementos salariales. Se va a incrementar un 10% en la asignación de clase de todas las categorías. Además, se incorporan 20.000 pesos netos de bolsillo en el código 134
y se incrementa el código 627. Doy estos números que parece poco claro y poco legible, pero generalmente las personas que reciben este tipo de salario lo tienen con mucha claridad. Cuando hablamos de incremento en la administración, también hacemos el paralelismo con los excombatientes de Malvinas, que es una modalidad que también definió el gobernador, que lo hagamos de manera paralela a cada incremento salarial. Por otra parte, tenemos a los empleados de Vialidad Provincial, que también reciben un 10% del valor del básico. Se incrementa también el código 627. En el caso de seguridad, y acá mencionamos como siempre dos datos que son centrales, digamos, para definir la pirámide escalafonaria en lo que tiene que ver al salario. Hay un aumento del 10% del valor punto y se eleva el mínimo garantizado un 10%, siempre tomado como referencia, digamos, al cabo de policía, y se actualiza el código 180. En el caso de salud pública, más allá de los incrementos que mencioné como administración general, también las guardias médicas tienen un incremento de un 10%, también para el caso de los residentes, y acá vuelvo a hacer alguna mención que ya en oportunidades anteriores lo habíamos establecido, que los residentes provinciales reciben el mismo aumento de la administración general, y también aquellos residentes nacionales. Si bien son pocas personas en ese sentido, pero sabemos que las becas de los residentes nacionales no se actualizan hace bastante tiempo, por lo tanto el gobernador quiere también favorecer el incremento para los residentes nacionales y provinciales en el mismo momento que se hace el aumento en la política salarial. Por otro lado, también se incrementan las becas de fortalecimiento y las becas de enfermería, que es parte del sector de sanidad. Por otro lado, otro de los sectores que también tiene una modalidad muy particular respecto de cómo se hace la corrección salarial, en el caso del sector docente hay un aumento del salario básico también del 10%. Esto beneficia, por supuesto, a aquellos que tengan más antigüedad o a aquellos docentes que estuvieran prestando servicio en determinadas categorías o zonas que de pronto están más alejadas, y por supuesto esto tiene un incremento aún mayor. En ese sentido, también el Fondo Compensador Provincial se incrementa en 35.000 pesos y quedaría conformado en 286.500. Y por otro lado se incrementa el Código 632, que es un concepto de carácter remunerativo y es lo que hasta el año pasado el gobierno nacional lo entendía como los fondos nacionales dedicados al sector docente, que venían de carácter no remunerativo. El gobernador decidió tomarlo de carácter remunerativo con el costo que eso significa, pero que de alguna manera garantiza que el salario del sector no disminuya, y por otra parte, al ser de carácter remunerativo, también llega al sector de jubilados y pensionados. Y tenía la particularidad que se mantuvo, que se paga hasta 2 cargos. Es lo que antes se conocía antiguamente, en otras épocas, como fondo de incentivos docente. En este sentido, digamos, estos son los distintos sectores que ya van a empezar a percibir los salarios. No nos olvidemos que en la provincia de Corrientes los salarios de los trabajadores se abonan los últimos 5 días hábiles antes de que termine el mes. Parecería una obviedad para los correntinos, esto no es así si uno lo mide en términos comparativos con otras provincias vecinas. Y por otro lado, estamos haciendo en esta oportunidad una inversión anual de impacto presupuestario en el orden de los 30.000 millones de pesos. Por lo tanto, es un esfuerzo realmente muy significativo este incremento salarial, y como decía al principio, tiene que ver con la decisión del gobernador de llevar adelante una política salarial que sea sustentable en el tiempo, que podamos hacer frente a estas erogaciones que son muy significativas dentro del impacto presupuestario que tiene, y por otra parte, digamos,
venimos creciendo en ingresos de bolsillo en igual periodo que la inflación fue del 102%, nosotros crecimos el 160%. Y en ese periodo, en ese mismo periodo, si uno analiza la corrección del salario básico, vemos que este salario básico ha crecido el 114%. Esto implica que realmente la decisión del gobernador, que ha impactado en uno de los ejes de políticas públicas, como es la recuperación del salario, ha dado sus frutos. Esta es la sexta recomposición en el año, un año muy particular, un año en que la inflación, si bien desaceleró, insisto, sigue siendo alta, pero de igual manera con recursos propios se sigue llevando adelante recuperaciones salariales para que justamente los correntinos, tanto trabajadores activos como jubilados, puedan tener un salario digno que se percibe antes de que termine el mes.